con la revista electoral 2016 y con Elías Cerrulle, nuestro invitado de esta ocasión y quien es candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Elías. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Y por qué le doy la raya más morada? O la cara. Tenía que venir como Luis el Gallo, que viene con su gorra morada. La marca que yo llevo son los trabajos que yo tengo haciendo durante 15 años ahí en la zona. ¿Qué número es esta? La circunscripción número 2. No, Mi cuarta diputación. Sí. Tu cuarta. Ya tú eres un Kennedy aquí, ya, Sí. ¿verdad? Y se ve fresquecito, lo grande es que se ve fresquecito. Sí, pero es verdad, Elías se ve un muchachito. 14. No, soy un techito. 8. 8, ¿Cuánto es 14 y 8? 24. 14 y 8, 24. Más 4 que vienen ahora. 28. Tú 28. tienes 24 ya, ¿verdad? No, esta es mi cuarta diputación, la que Ah, estoy ya, aspirando. ya Yo tengo tienes 14 tres. años allá. Tiene 14. 14 y 4. 18. 18. ¿Quién Y es 11 en la guardia, 29. ¿Quién es el Él decano en quiere este superar momento? a Carvajal ¿Quién Suero. es el doctor. decano de los...? Máximo Castro. Sí, que tiene 20. Castro Silverio. Tiene 24. 24. Antes era Carvajal, ¿te acuerdas? Sí. Sí, pero Máximo el Castro. decano y el maestro es Máximo. La oficina de él es la que uno visita. ¿Cuál cuando es cambia de tu comando. profesión original? Licenciado en Ciencias Navales. Navales. Porque tú eres marino. Oficial de la Marina fui. Fuiste oficial de la Marina. Ya no, Todavía después uno es un poquito en el ¿Y corazón. a qué negocio te dedicaste? Me dediqué cuando salí a la seguridad, primero empleado y después desarrollé el negocio de seguridad, de inmobiliaria y de redes de mercadeo. Y ahora está podrido en cuarto. No, ahora lo que lo vivo es trabajando para la gente y gastándolo en el camino. Ah, está bien. Es un vivo. Está buena. No cae en gancho tan fácil. Cero. ¿no? Señor, ¿Cuándo van a poner en carpeta las dos famosas leyes que todo el mundo pregunta y ahora le están atribuyendo todos los líos de ahora a la ley de partidos políticos y a la ley electoral? Mira, yo creo, y eso es una opinión muy personal, creo que lo hablé en una ocasión en un programa que estuve aquí, que el problema no es la ausencia de una ley de partido. Sino la Porque voluntad. cuando hay seriedad, es seriedad, haya o no haya una ley. Claro, O sea, mis estoy de hijos no acuerdo. se saben la ley y tienen que comportarse con seriedad, son muchachos creciendo. De manera que lo que le hace falta al país es una voluntad política que dé término a costumbres que no son necesarias en el tiempo de hoy. O sea, antes, cuando no había los niveles de comunicación que hay hoy día, tú podías decir algo que no era verdad y quizás el país tardaba 5 años en enterarse que no era verdad. Pero ahora yo digo algo en este programa y ya hay alguien tuiteando, googleando y averiguando si es o no lo que yo estoy diciendo. Y la política no está ausente. Nosotros preguntamos siempre lo mismo, porque cuando no tenemos... Imagínate contigo, siempre del mismo partido, ¿verdad? Sí, Toda tu... toda la Y vida. siempre le preguntamos a la gente que la ley de partido. ¿Tú no tienes algo diferente que contarnos? Claro que sí. ¿Qué cosa? Claro que sí. Yo creo que el problema, y a lo que pienso dedicarme en el próximo cuatrenio, porque llevo 12 años tratando, pero ahora venimos con una fuerza diferente, es a reformar todo el sistema de estabilidad en la seguridad ciudadana del país. No es solamente una ley de reforma, que yo tengo 12 años. Es que la tecnología de hoy permite que si hay voluntad en el próximo gobierno, yo sé que el presidente Danilo la tiene, porque hizo los esfuerzos de colocar el 911, que ya hoy día es una realidad nacional, y vamos a hacer lo mismo con el tema de seguridad. La tecnología permite que todos los crímenes menores que hay hoy día, no estoy hablando de los crímenes que son de un crimen organizado de alto nivel, que es consecuencia de otras cosas, pero la República Dominicana hoy está sucumbida por crímenes que son de menor cuantía y que se controlan con altos niveles de inteligencia policial, pero eso necesita reformas importantes en la República, que va desde la elección del gobernador hasta la identidad única, hasta la digitalización de los procesos y de las huellas, para crear un sistema que nos permita andar en paz. Pero tú hace un momento dijiste que para hacer las cosas bien no se necesita de una ley, sino que haya voluntad. Y cuando te hacía la pregunta sobre la ley electoral y la ley de partidos, vamos a atrapolarla a eso mismo. Se puede hacer y traer tranquilidad. Bueno, en el caso sin de lo que yo haya una propongo, ley. Ramón, no, porque en el caso que yo lo propongo hay que inclusive hacer algunos cambios constitucionales. Fíjate qué pasa. Antes el país era mucho más pequeño y nosotros todavía, aunque hemos modificado constituciones por otras razones, todavía seguimos con un esquema político que obedece a una población menor y con menor capacidad de información. Los gobernadores hoy día tienen que ser los responsables de la seguridad de las provincias y tiene que haber un mecanismo de respaldo y eso sí necesita modificación de la ley. El 911 solo no va a dar abasto con todas las realidades dominicanas, pero un cambio en la visión de cómo tratamos
la responsabilidad que tiene el Estado con respecto a mi seguridad, eso sí necesita que hayan cambios constitucionales y cambios en muchas leyes para que la voluntad política, que la hay, porque la hubo para poner el 911. Recuerda que en un programa yo dije aquí, yo duré 7 años tratando de aprobar esa ley y todo el mundo decía que era imposible, hasta que se la llevé al presidente Danilo en la transición, le gustó, le dio seguimiento y hoy día las provincias lo que hacen es pedirla. Los diputados que antes la rechazaban y que todavía son legisladores, hoy día están procurando de que le llegue a su provincia, Elías, porque hubo voluntad política. Elías, aquí hay un problema, como tú lo estabas diciendo, que se simplifica. Lo fundamental en términos de delincuencia es la ratería. O sea, todo en el porcentaje más alto, ni siquiera son las grandes mafias ni el narcotráfico. Aquí no hay grandes crímenes de mafia y narcotráfico en términos de cuantitativo. O los hay, pero muy menores. Pero muy menores, o sea, en términos cuantitativos. El mayor problema es ratería. Eso tiene mucho que ver con desigualdad en la distribución de la riqueza, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con desempleo. Además de los elementos tecnológicos y de políticas policiales para enfrentarlo. Al hacer una ley, no hay que ver también cómo se enfrentan esos grandes problemas que están abajo de toda esa situación de delincuencia, de ratería, de criminalidad. Recuerda que te dije que no era una ley, que era un sistema. Hay que hacer influencia en varias cosas. Una de las cosas que hay que hacer influencia en el tema constitucional. No es una ley, es que hay que cambiar varias leyes. Hay que crear incentivos provinciales para que la gente de la provincia que no está preparado para echar el pleito económico en la ciudad no tenga que venir a la capital. Pero si tú tienes una fábrica de camisetas aquí en la capital, ¿por qué te la vas a llevar a Pedernales, por ejemplo? Si tú vas a pagar el mismo ITEVI, el mismo impuesto, está más lejos y con menos comodidad y menos facilidad. Nosotros tenemos que repensar a la República Dominicana en todo el plano democrático. Y con respecto a lo que hablaba mi entrevistador anterior, el invitado anterior de ustedes, que hablaba de un momento de crisis, que todo se está cayendo, yo lo veo diferente. Yo lo veo como cuando tú estás hirviendo un huevo y el agua empieza como a hacer burbujitas, que es que ya el huevo está ready para que tú lo puedas sacar de la cácara y comértelo. Lo que le pasó a la democracia en este proceso es que empezó ya a crear una ebullición que va a dar como resultado un avance drástico en la democracia, porque la sociedad ahora se dio cuenta que si no se involucra, perdemos el país y perdemos la democracia. Entonces lo que va a venir después de este proceso electoral, que termina satisfactoriamente el 15 de mayo, es una evolución del pensamiento del ciudadano en cuanto a sus derechos democráticos. Ya no es un problema de si el partido quiere o no. Esto va a ser peor que el 4% de educación, que la sociedad se involucró y al final los políticos tuvimos que ceder. Lo que viene con la sociedad es que se va a involucrar en que el país tenga una real democracia, porque nosotros lo que tenemos es una entrada a la democracia que tiene un letargo del 61 a la fecha, pasando por procesos que avanza, que se retrasa, que avanza, pero todavía esto no es un país que tú puedes decir que es democrático. Todavía nosotros permitimos como sociedad que pasen un montón de cosas en el país, que alguien la critica y el otro sale y la defiende porque es del mismo partido. Si está mal hecho y usted es de mi partido, está mal hecho. Y si usted lo hizo mal y tiene que caer preso, caiga preso, hermano. Pero nosotros no podemos, porque seamos del mismo partido, porque tengamos afinidad en el pensamiento, defender lo mal hecho. Y ya la democracia no permite eso. La democracia, la tecnología de hoy día, los avances que hay de comunicación hacen que todo el ciudadano hoy día está totalmente involucrado. Y uno se sorprende. Elías, tú que has sido un hombre decente en la política, ¿cómo tú aprecias entonces la entrada de tanta cáfila, incluso con elementos y hasta con perfiles delincuenciales en la política? Mira, eso es una falta de responsabilidad política de las cúpulas partidarias y una ausencia de participación de la ciudadanía en rechazar eso. Porque si nosotros hemos sido capaces de hacer huelga para un salario de médicos o de maestros o de enfermeras, ¿por qué no hacemos una huelga como ciudadanos para que no se ponga un delincuente en una boleta? ¿Por qué no nos involucramos? Porque cuando habla alguien que es blanco, el rojo le contradice o el morado le contradice. Es que estamos hablando que la sociedad como república tiene que tener un pensamiento común con respecto a su país y de su sociedad. Podemos cambiar, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Ahora bien, podemos cambiar todo eso cuando en la cúpula de todos los partidos, del PLD, del PRD, de Reformista, de Moderno, son las mismas caras de hace 20, 30, 40 años. El comité político del PLD hace 15 años, 20 años que no se renova. La gente que salieron del PRD para el PRM son las mismas caras de hace 30, 40 años. El Partido Reformista son las mismas gente. Entonces,
¿Cómo? Si tenemos la misma gente en la cúpula de los partidos, podemos transformar esta sociedad. Cuando hay una juventud que se está desgastando y que no le queremos dar paso. Bueno, porque aunque las cúpulas de los partidos sean iguales, la sociedad ya no es la misma. La gente ya no es la misma. Sí. Y las presiones sociales y las presiones de exigencia que estoy yo sintiendo hoy día cuando salgo a la calle cada día a hablar con la gente son totalmente diferentes a las que sentí en el 2001. ¿Tú has notado que los mejores candidatos no van a ganar? Sí, yo creo que mucha gente va a sufrir sorpresas hoy día. Espero que el Señor me permita que no sea entre eso. No, fuera de lo tradicional, de que a ti nadie te puede negar una candidatura porque tú tienes ya, vas a tener 18 años, pero ese no es el tema. El tema es que tú tienes aquí que personas que le toca ser o regidor o diputado, se lo han negado porque alguien usó otro mecanismo. Tú tienes aquí que no solamente Juan de los Santos y Pedro Alegría llegaron a ser o legislador y alcalde siendo empresarios del juego de azar. Banqueros. ¿Verdad? Y hasta fueron buenos, hasta aprendieron el cargo, pero no debieron ser nunca. Y ahora hay un partido hasta que es de dueños de banca. Es decir, están tomando el poder en las narices de ustedes y después nos vamos a quejar. A veces hay un buen candidato y una persona que compra la candidatura, sí, y se la dan a ese. Entonces, yo creo que estamos caminando hacia un despeñadero en que después no vamos a tener ningún tipo de retorno. No es la ley de partido, porque la ley de partido va a pasar como ¿tú sabes lo que va a pasar? Acuérdate, como lo de el Consejo Nacional de la Magistratura, que todo el mundo pensó que eso iba a arreglar la justicia. No, porque son los hombres los que fallan. Cerulle, realmente, lo que uno concibe es que en el Congreso haya primero una sola Cámara, pero eso no se va a poder, una sola Cámara, y que ahí hayan 200 legisladores que tengan conocimiento. Asuntos militares, tú, Soto Jiménez, 2 exsecretarios que conozcan la materia militar. Entonces, una comisión de 4 señores de esos que además sean abogados. Una comisión de justicia, 2 o 3 gente que fueran jueces o que hayan sido jueces. Comisión médica, médicos, abogados, ingenieros, dirigentes populares que conozcan pero estamos inventando y seguimos inventando. Tú tienes ahora el caso de se te va una buena compañera, que es Minú. Se te fue, sí. Ya Minú no es de tu partido. Pero anda formando un partido y no se une a personas que piensan igual que ella. ¿Por qué? Porque quiere ser presidente en los dos. ¿Qué tú le aconsejarías a esa gente? Bueno, yo le quiero primero... Que vuelva para el PLD. Lo primero es muy importante que usted dijo, y estoy de acuerdo en que esta ley de partido que está sometida en el Congreso no va a producir el cambio que la sociedad cree y se puede topar con un desengaño. El problema es que cuando la sociedad demandó un cambio en la forma electoral, algunos que saben un poquito más de política en ese tiempo que los que la estaban promoviendo, lograron quitar la uninominabilidad del voto. Porque cuando un voto es uninominal, permite que los liderazgos surjan y el dinero no le gana. Porque si usted es un líder y solo tiene a Cristo Rey para aspirar, o tiene a Los Ríos, o tiene un sector específico relativamente pequeño, usted desarrolla un liderazgo por años. Pero cuando tú tienes un distrito como el mío, que usted va desde la Kennedy con Máximo Gómez hasta el borde de Pantoja, y usted tiene todos los sectores ahí, y además se puede votar por 5, los partidos manipulan y te pueden sacar a una gente de la boleta. Pero si el liderazgo fuera uninominal, pasa como pasa hoy día en Estados Unidos, que hay legisladores ahí que a veces se van en contra de su partido y en la elección que viene vuelven y ganan, porque tienen criterio, porque tienen control político de la zona.
El legislador de este país no tiene control político de la zona. Lo que nosotros tenemos normalmente es un enfrentamiento con los propios compañeros del partido para ver quién le queda delante al otro y ese es el que va a salir y sale otro y tal. Pero no tenemos un desarrollo de liderazgo enfocado para competir, para competir con ideas. Si yo compitiera solo con un diputado del PRM, por ejemplo, le presentáramos al país las ideas del PRM y las ideas del PLD. El problema es que yo compito con 5 del PLD, incluyéndome a mí, y con 5 del PRM. No hay como entrar en un debate de ideas ni de compromisos locales reales, porque no hay el espacio ni en los medios de comunicación, ni en los sectores populares. Entonces ahí intervienen las cosas que decía don Julio. Ahí se mete un banquero que gana no sé cuánto, que a ese la Junta no le puso ningún control, porque el control es para los diputados y para los funcionarios electos. Pero ¿qué control le bajó la Junta a los de banca? ¿Dónde está frisarle las cuentas a los dueños de banca para que no puedan manejar ese dinero? No hay ese tipo de controles en la democracia dominicana y entonces entran y te controlan una masa llena de necesidades y te influyen para ellos o para otros en un voto que les dé su conveniencia. En lo que nosotros estamos proponiendo para la reforma democrática de la República incluye volver a la propuesta original, que el regidor sea uninominal y que el diputado sea uninominal y que senadores y alcaldes tengan que buscar su propio voto. ¿Qué hace que una vez votada una ley y promulgada, o antes de, ustedes los legisladores le confieran al Poder Ejecutivo el reglamento para aplicación de esa ley, y esa ley no sale con su reglamento desde el Congreso Nacional? Pasó con la ley, por ejemplo, de migración. ¿Cuántos años tuvo la ley sin aprobada, promulgada y sin aplicarse? Porque el reglamento dependía del Poder Ejecutivo y nunca lo hizo Leonel Fernández. Nunca se aplicó hasta que vino Danilo y mira el tollo que nos encontramos entonces, que hubo que esperar la sentencia 169. Lo mismo está pasando con la famosa ley de competitividad. Una ley muy hermosa, pero está sujeta a un reglamento que no ha sido aprobado. Hay funcionarios que tienen 2 años nombrados, están cobrando, pero no pueden trabajar porque no hay un reglamento. Bueno, el problema ahí está en el tema constitucional. La Constitución le confiere al legislativo el poder de legislar, pero al ejecutivo el de administrar. La Constitución tiene que otorgarle al Congreso el que cuando legisle pueda trazar los parámetros de administración, que hoy día nosotros no tenemos ese derecho. Los reglamentos son ejecutivos, son del área administrativa, entonces no nos permite la Constitución a nosotros producir también el reglamento. Y eso es un bache. Y quizás no necesitemos producirlo, pero sí tener control del tiempo en el que deba ser producido, para entonces si no quitarlo y que haya un mecanismo. Pero eso es, Ramón, parte de lo que yo entiendo que la República Dominicana y el ciudadano debe involucrarse, porque ahorita decían que, se decía en la vieja historia del mundo, que la política es el arte más bello, pero se refería al derecho del ser humano de participar en cómo se organiza el ambiente donde vive. No es que se metan a ser candidatos, eso no es ser político. Tú puedes ser político sin ser candidato y sin involucrarte en el proselitismo. Ahora, lo que la ciudadanía no puede estar lejos es de la toma de decisiones y del curso que llevan las decisiones, y eso es una de las grandes preocupaciones de la República. Hacemos una ley y después dicen no se aplica. No es que no se aplica, es que hay un bache en el mecanismo de aplicación que la Constitución debe corregir y otorgarle poder al Congreso. Ahora te finalizo esa opinión con lo siguiente. Yo fui a una asociación empresarial un día y me decían ellos, en una pregunta inicial que me hicieron y que tuvo que ser la única por mi respuesta, me decían que aquello atribuía que había tanta corrupción en la política, y yo le dije la culpa es de ustedes los empresarios, y todos se quedaron con la cara larga porque creían que yo le iba a dar otra respuesta. Y digo los empresarios porque el empresario ejerce el poder económico y lo ejerce solamente a su conveniencia. Si el sector de poder financiero de su país, de nuestro país, se involucrara en usar esa misma fuerza, en asegurarse que se pongan reglas un poco más claras y más transparentes y se eliminen algunos parámetros, nosotros pudiéramos tener quizás en el 20 o en el 24 una elección donde el combate no sea si hay o no hay corrupción. Porque esa es una música que lo oímos con todo el que está abajo y que la calla todo el que está arriba. Y es tiempo que la República pare eso. ¿Qué puedes hacer tú y el grupo de legisladores más viejos que ya tienen muchos años para tratar en alguna reunión del partido, que yo no sé cuándo se reúne, por lo menos el comité central, de que los diputados del PLD le garanticen a Leonel Fernández que deje de estar haciendo bembita, que ustedes no van a modificar la Constitución en el próximo periodo, porque es que él está atrancado en banda, manda a la mujer, manda a todo el mundo, pero él no va?
y es el presidente del partido. Mira, yo en eso tengo mi propia opinión también. Yo creo que el presidente Fernández ha hecho lo que como líder y en defensa de su derecho tiene que manejar. Yo entiendo que ya él va a arrancar, estaba esperando algunas cosas. No tiene que ver con el problema constitucional. Sí, pero a lo mejor no se necesita que arranque, porque a ustedes le ha ido bien sin Leonel. El tema es que hasta la mujer le dijo al Danilo en su propia cara que Danilo puso su oído en el corazón del pueblo, como si fuera por ella, que fue que él se vio obligado a ponerla, y no fue así. Él tenía candidatos que a lo mejor sumaban más votos que ella. No, yo creo que la colocación de la compañera Margarita en la boleta es un tema estratégico del presidente, que es su facultad y su derecho, y que el partido le dio Yo derecho. también lo creo. Pero con respecto a la primera pregunta, el presidente Danilo dijo en su discurso donde recibió los poderes del partido que él no volvería a aspirar. Y nosotros entendemos que el presidente Danilo tiene toda la simpatía de la República, como nunca antes en la historia. Así que no creo que haya ningún tipo de problema. Creo que más bien era coordinación de lo estratégico, que era la facultad del presidente. Ya viendo una boleta, el presidente del partido está obligado a salir a la calle a defender la boleta del partido y de los aliados. No, pero él dice, lo dijo en Nueva York, que él está desde siempre en campaña, pero es que él no es el candidato. Claro, porque no le puede quitar principalidad al candidato, y eso es muy delicado. O sea, el candidato a presidente de la República es el compañero Danilo. El presidente Leonel Fernández apenas es presidente del partido. Tarde? En política nada es tarde. ¿Eh? La gente decía cuando Danilo perdió la presidencia de la República, se le hizo tarde. Fenómeno, y vamos a convertir a Cerulle en comentarista. Es que está pasando, da la sensación de que los dos expresidentes no, de verdad no están con sus candidatos. Ni Hipólito con, ¿cómo se llama? Con Luis. Con Luis, ni Leonel con Danilo. Y a lo mejor eso es lo mejor, ¿eh? Lo que más le conviene a ellos, pero realmente no tiene sentido eso de que yo no soy, yo me quedo. Acuérdate, Balaguer. Siendo presidente del partido. Peinado. Sí, es que son celositos, ¿verdad? Sí. Los liderazgos siempre son celosos. Exactamente. Los liderazgos siempre son celosos, eso es inevitable. ¿Cuál es el próximo paso tuyo después que tú ganes? El próximo paso es continuar. Senador, ¿eh? Yo tengo... en aspiraciones. Seguro. Vamos mejor a esperar que llegue ese tiempo, don Julio. Y ya vendremos por aquí para darle paso a otro programa, porque si no, usted no me invita, eso lo digo todo hoy. Tengo que dejar algo guardado. Dile entonces a la gente de Santo Domingo Este que voten por ti. ¿Por qué? No, a la Pues ya gente deben estar de medio la hartos. circunscripción de aquí, del Distrito Nacional. No, de aquí, de la capital. Ellos y tú deben estar cansados ya de ser legisladores, ¿verdad? No, yo no estoy cansado de las tareas de mi partido. Ah, yo no no. iba a ser candidato a diputado, pero en mi partido se entendió que debía continuar y reforzar la boleta, y estamos ahí asegurando que el PLD, que desde el año 2002 a la fecha no hemos perdido una Tú sola. haces campaña todos Los días. Estoy ahora sí porque ya me voy. No, pero que hace campaña los 4 años. Claro, todo el tiempo. Nosotros siempre tenemos los celulares abiertos, la oficina abierta, todo el mundo sabe dónde yo vivo y dónde localizarme. Gracias, permanentemente. Cerulle. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Muchas gracias. Nos vemos al otro día. Ahora me voy para la caravana. Nos vemos el día después. Está bien. Bien.